Hola, te saluda María Gabriela Sáenz. Arrancamos nuestros programas de podcast de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. Estaré contigo para apoyarte mientras creces e inviertes tu dinero para crear tu propósito financiero. Así que, ¿arrancamos? Ya. Hola, qué gusto. Estoy aquí una vez más con nuestros programas de podcast de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. Como siempre, les saluda María Gabriela Sáenz y estoy aquí con un nuevo tema para ti. Para evitar el efecto corrosivo de la inflación y obtener rentabilidades, hay que diversificar con productos del mercado de valores y sobre todo internacional. Evitar entrar y salir del mercado y fijarse en los gastos y en la fiscalización de los activos. Así que este es un programa súper interesante que me encantaría que nos escribas y nos sigas escribiendo como siempre a través de nuestras redes sociales de magasa.es en Facebook, Instagram y LinkedIn. Como siempre, tú sabes que este es un programa direccionado para guiarte y darte ciertos consejos y trucos que puedes utilizar a la hora de tomar tus decisiones financieras. Sacar el máximo partido al ahorro es en entornos de bajos tipos de interés como en el actual o lo que hemos estado viviendo, se ha convertido en lo más difícil. Pero a la vista que puedes ponerle al medio plazo, ya sea para la jubilación, los estudios de los hijos o preparar un buen colchón para disfrutarlo más adelante, puede ser una buena planificación, la clave para el éxito. El largo periodo de bajos tipos de interés que hemos estado viviendo, posiblemente hace 12 años, la burbuja inmobiliaria que vivimos y la delicada situación de la lucha de las pensiones, hace que los ahorradores tengan que plantearse la inversión como una fórmula imprescindible para evitar la erosión de sus ahorros. Algunos expertos desvelan aspectos importantes que tienen que tener en cuenta para invertir a largo plazo. Así que piénsalo. ¿A qué activos destino mi dinero? No es una pregunta que te la haces habitualmente, por supuesto. Otro tema es, ¿deposito mi dinero en un banco o la vivienda? ¿Qué compro? ¿Lo compro, no lo compro o mejor mantengo mis depósitos? ¿Qué aspectos fiscales tengo que considerar? Puede ser que eso sea parte de tus graves preguntas o grandes preguntas que siempre te haces. Así que, como siempre, lo inicial o lo primero que tenemos que hacer, que lo hemos venido tratando en muchos programas, del tema del objetivo, marcar el objetivo, porque de eso depende el tipo de producto que vayas a escoger. Lo primero que tienes que plantearse es al hacer como inversor un ahorro es ¿a dónde se va? ¿Se va a la jubilación? ¿Se va a la educación de los hijos? ¿Voy a comprar una casa? Conocer estos objetivos permitirá saber con qué horizonte temporal cuentas. Y esto a su vez determinará cuánto tendrás que ahorrar y cómo deberás repartir la cartera de inversión para sacar el máximo partido reduciendo el riesgo. Esa es nuestra tarea. No es lo mismo ahorrar para comprarse una casa o financiar los estudios de los hijos dentro de 5 o 6 años que jubilarme dentro de 10 y 20 años. Así que, por ejemplo, si alguien quisiera, vamos a hacer algo pequeño, conseguir $50,000 para dentro de 20 años, con que ahorre $1,600 al año, más o menos unos ciento y pico de dólares mensuales, será suficiente con una tasa del 4%, ¿ya? Pero si eres más intolerante al riesgo, con un 2% te costará 24 años, o sea, 4 años más para llegar a obtener el mismo valor. Entonces, definitivamente hay que tener ese tema de qué objetivo tengo, cuánto quiero lograr, con qué tasas estoy logrando encontrar ese enfoque en el futuro. Así que esa es una opción, pero que la tienes que tener en cuenta. Otro es el tema del ahorro sistemático. La mayor parte de la cartera o tus ahorros deberán estar destinadas a un producto que se invierta en el mercado de valores, definitivamente. Entre el 45 y el 65% al menos de tu patrimonio que esté considerado para el ahorro. Para esta parte, lo importante es empezar a ahorrar lo antes posible para tener más años de plazo y reducir el riesgo de las inversiones. Los expertos, y yo me acoplo a esto, aconsejamos realizar aportaciones sistemáticas o automatizadas, porque los estudios demuestran que la inversión repartida en el tiempo reduce el riesgo de la cartera.
Es bueno empezar lo antes posible, cada uno con la cantidad que pueda. Te vas a sorprender que hay una infinidad de productos que se lo puede hacer. La recomendación es convertir el ahorro en un gasto fijo al mes, como vimos en el presupuesto, y hacer una transferencia periódica o un retiro automático destinada a una cuenta de ahorro. Con una inversión, como vimos, de $1,600 anuales durante 20 años, un ahorrador tendría $40,000 invertidos en un producto que ofrezca una rentabilidad del 2% y $50,000 con una de 4%. Entonces, eso consigue con una cartera de inversión diversificada a nivel mundial, pero no necesariamente. Entonces aquí viene el esfuerzo y la rentabilidad, que es un tema muy importante. ¿Cómo hago que no genere solamente eso? ¿Cómo puedo hacer que genere más? Me parece muy poco, creo que mi dinero no está creciendo lo suficiente, así que necesito poner el esfuerzo, pero también necesito rentabilidad. Así que nunca es tarde para invertir. Una persona de 50 años todavía tiene muchos años de vida por delante, por lo menos 30, al menos. Según la esperanza de vida en los países más desarrollados y en camino de desarrollos, que somos nosotros. En el entorno actual, un inversor de 45 años con perfil moderado que quiere ahorrar para más adelante y conseguir una renta adicional a su pensión, lo podría hacer. ¿Sí? Subir algo más como $1,000 al mes actualizados en inflación. Si solo ahorra y no invierte, su dinero perdería valor a lo largo de 2 décadas. O sea, si solo voy guardando en una cuenta y no tengo rentabilidad, definitivamente ese dinero va a tener una decadencia, va a tener un valor adquisitivo mucho menor a lo que te podrías imaginar. Y si tienes, en este caso, por ejemplo, ahorrado $40,000 y optas por un producto financiero que te dé rentabilidad equivalente por lo menos a la inflación, permitiría que tú puedas lograr no solo obtener esos $40,000, sino que se vuelvan más, pero en el momento que lo requieres va a ser el mismo valor de adquisitivo, o sea, que tenga el mismo valor adquisitivo. Así que definitivamente. Ahora, si aspiras por una rentabilidad un poco más alta, de un 5 a un 7%, te recomiendo definitivamente una cartera de inversión que tenga entre el 55 y el 65% en el mercado de valores. Incluso, las personas de más de 65 años podrían planificarse en una inversión de mercado. ¿Por qué no? Porque podrían planificar la parte del ahorro que no necesiten a corto plazo. Porque en el momento que estoy ya en mi plenitud de retiro y tengo planificado mis pensiones, no todo el dinero lo voy a utilizar ahora, lo voy a seguir necesitando en los próximos 10 o 15 años y eso podría estar trabajando en el mismo tipo de mercado. Obviamente teniendo en cuenta el riesgo que se debe tomar dependiendo del perfil y la edad también de las personas, definitivamente. Lo que vimos, fijarme en la inflación. Definitivamente no puedo dejar de lado este tema porque con los tipos de interés que están generando muchas instituciones a nivel mundial son muy bajos comparativamente con lo que está pasando en la inflación. Entonces ya no logra ser una alternativa ni para los más conservadores. Así que solo se puede dejar una parte residual de lo que ustedes consideren que va a ser para el uso cercano. Para el futuro es lo peor que podríamos hacer. El que no está invirtiendo, o sea, no está invirtiendo su dinero a mediano y largo plazo, está condenado a haber reducido su dinero en el futuro por el efecto de la inflación y los impuestos, porque todo paga. El efecto corrosivo de la inflación puede hacer, imagínense en este ejemplo, que $1,000,000 se reduzca a $909,000 en 5 años y se quede en $738,500 en 15 años. Miren cuánto dinero se ha perdido por mantener solo guardado el dinero sin inversión. Entonces, ¿en qué invertir? Esta es la pregunta. Nosotros los inversores financieros coincidimos en que para tener éxito en el mercado hay que destinar buena parte del ahorro al mercado de valores, bien diversificado. El vehículo más recomendado es a través de fondos de inversión porque tienen la ventaja fiscal que permiten cambiar de producto sin tributar y diferir el pago así. Entonces, un ejemplo, $100 invertidos en un índice global de renta variable, tomando en cuenta desde 1986 a la fecha, se habría transformado ahora en $1,500. Imagínense en eso.
Para una persona de 45 años que todavía tiene 2 décadas para acumular dinero, nos parece razonable tener una cartera con un 60% en el mercado de valores, en promedio. Entonces, podríamos asumir todavía más riesgo con una cartera dado el amplio plazo con el que cuenta. Y ello le permitirá reducir su esfuerzo de ahorro para el mismo objetivo. Así que, generalmente yo aconsejo mucho el tema de los fondos en función de tu perfil e inquietudes para conseguir este objetivo de rentabilidad. Siempre me voy por ese tema y para este punto muy recomendado un tema o un producto que está muy en boga hoy, que no hay muchos, pero hay que saber con quién hacerlo, que son el fondo de fondos. Hay un fondo que invierte en fondos, dado que esto permite una inversión global con gestión profesional. Entonces tú necesitas un profesional que pueda manejar esto por ti y que te permita mejorar y eficientemente tener un rendimiento apropiado. Porque esto me permite diversificar y sobre todo con muchas ventajas fiscales que a muchos nos preocupan en algunos casos, más en otros menos, pero definitivamente esto puede ayudar. Además que combinar la cartera nos ayuda muchísimo y podría ayudar, por ejemplo, para los planes de pensiones, que en el largo plazo y para este objetivo son un producto que bien gestionado puede proporcionar ventajas debido a las reducciones que vimos fiscales y el diferimiento de pago de impuestos. El riesgo a perder aumenta en el mercado de bolsa si el inversor opta por alguna zona geográfica solamente o se concentra en una cartera de pocos valores. Así que definitivamente un fondo de fondos puede diversificar muchísimo los riesgos y definitivamente la gestión profesional cuenta muchísimo. En el largo plazo también es una clave. El plazo, el tiempo puede ser tu mayor aliado, lo hemos dicho también, pero generalmente el miedo a perder es lo que nos frena a muchos ahorradores a invertir. Pensamos mucho en el largo plazo, pero también nos da miedo porque no conocemos estas herramientas. Pero los expertos aseguran que el largo plazo es el riesgo más pequeño que existe, a diferencia del corto plazo, porque se reduce totalmente el riesgo, sobre todo en el mercado de valores, mientras más tiempo tengo para invertir. Para que tengan una idea, por ejemplo, el índice del MSCI World subió 14% el año pasado, casi un 40% en los últimos 3 años, más de un 300% en la última década y un 220% en los últimos 15 años. Increíble, ¿no? Solo en 20 años podemos ver que se reduce un poco, pero no deja de ser interesante. Alcanzó un 172% de la rentabilidad en 20 años. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está en no hacerlo, en dejar pasar el tiempo y no tomar la decisión. También una cartera mundial conjuga tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable y logra rentabilidades, definitivamente. Una cartera equilibrada puede registrar rentabilidades negativas también, ¿no? En plazos cortos. Pero si el horizonte de la inversión es más largo, esas pérdidas se compensan por el potencial de rentabilidad que puede registrarse al haber asumido más riesgo. Entonces, los inversores que han mantenido su inversión en este perfil de riesgo durante al menos 3 años seguidos, sin invertir, por ejemplo, en un 92.54% han obtenido rentabilidad, ¿ya? Esto no quiere decir que a lo largo de 3 años estas carteras no hayan registrado nunca pérdidas, sino que aquellos inversores que han mantenido su inversión al cabo de estos 3 años, como vimos, el 92.5% de los casos han finalizado el periodo con rentabilidades. Así que, ojo con esto, oído con esto, porque definitivamente debemos acoplarnos al tiempo. El tiempo nos va a ayudar y los riesgos se minimizan. Evitar ventas por pánico. Generalmente la mayoría de gente que tiene en este tipo de mercados se asusta cuando hay volatilidades altas, como hemos pasado en este último año, pero que se va a terminar ya. Así que el pánico nos invade.
Hay que tener clara la tolerancia a la volatilidad, es decir, a las fuertes oscilaciones de la cartera, y después es importante permanecer invertido. O sea, no vas a librarte, no sabemos cuándo va a haber volatilidad, hay que estar claros que son temporales y es importante mantenerse invertido, sobre todo cuando el mercado está en estos periodos de volatilidad. Es más rentable que estar entrando y saliendo del mercado, definitivamente, porque te puedes perder los mejores días de las fuertes revalorizaciones que se dan en el mercado. Y al final, nuestras inversiones pueden formar significativamente, cambiar la oportunidad que tenías si te hubieras quedado definitivamente y no hubieras vendido por no sufrir pérdidas. Las pérdidas de perderse esos mejores días de recuperación son incalculables y no son posibles recuperar. Así que definitivamente hay que tener esa tranquilidad de que el mercado tiene esos momentos que son mucho menores que los positivos, pero cuando existen estos periodos, son periodos temporales. Otro dato importante es, por ejemplo, el índice europeo Stoxx 600, por ejemplo, nos dio un cálculo que desde 1988, por ejemplo, perderse las 10 mejores sesiones que hubieron desde esa época hasta acá, podrían haber reducido el patrimonio a la mitad. Entonces, ¿qué se supone que podríamos hacer? Al mantenernos invertidos ahí, hablamos de 1988, nos hubiera permitido casi ganar 30 veces más de lo que hubiera significado entrar y salir en el periodo. O sea, el habernos perdido esos 10 mejores momentos no nos compensó. Los expertos afirman que después de un mes o un trimestre, generalmente, de que el mercado esté muy malo, suele haber una recuperación fuerte, por lo que si vendes por miedo, te pierdes el rebote. Definitivamente hay que tener en cuenta estos parámetros, y más aún si estás haciendo ahorros regulares, todo se va compensando, los promedios son increíbles cuando el mercado baja, los precios que podemos ir comprando a la baja también ayudan muchísimo a que el mercado, nuestra cartera propiamente hablando, se vaya rebalanceando y definitivamente las pérdidas se minimizan totalmente. Así que toma en cuenta esto para que no cometas esos errores. Y bueno, un punto que la gente tiene mucho en cuenta es la inversión en vivienda, así que esa podría ser una opción, pero diversificarla como una alternativa adicional que es menos líquida y que tiene muchos altibajos. Por ejemplo, para patrimonios muy pequeños le veo complicado porque siempre vas a tener que acudir a la deuda para poder financiar esta vivienda, si no es una vivienda para vivir tú propiamente, sino que la quieres hacer como parte de tu rentabilidad. Hay que tener en cuenta que es poco líquida y que depende cómo haya sido comprada, el lugar donde está ubicada la vivienda. Eso puede ayudar muchísimo a la plusvalía o minimizar esto, ¿no? Y depende de la oferta y el lugar en que estemos. Así que tome en cuenta esto porque podría todos estos costos reducir la experiencia de inversión entre un 7 y un 15% de lo que estabas pensando, inclusive por el lugar geográfico donde se encuentra. Así que estos gastos, impuestos, financiamientos tienen que estar tomados en cuenta para ver cuál va a ser el resultado final de haber invertido en una vivienda. Son definitivamente desembolsos que tienen que considerarse al calcular la rentabilidad real de los alquileres. Por ejemplo, si estás pensando en comprar para alquilar, como una inversión alternativa para diversificar. No estoy diciendo que no sea una oportunidad, pero todo depende de tu patrimonio y de cómo se va a financiar este tipo de propiedades. Y otro punto para finalizar, definitivamente el revisar el plan periódicamente, eso es esencial, porque esto me permite asumir o revisar qué estoy haciendo, si el riesgo que tomé es el más apropiado y si estoy enfocado adecuadamente en lo que quiero conseguir. Sobre todo al corto plazo, definitivamente no nos podemos dar el lujo de hacer muchas cosas, pero mantente fiel a tu estrategia de largo plazo, no dejándote llevar por las emociones y hacer un seguimiento permanente y periódico, porque el abanico de productos al alcance de ti es amplio y decidir cuál se ajusta mejor a tus necesidades y al momento del mercado puede ser complicado. Por eso, en muchos casos es necesario informarse bien de los riesgos
y ventajas que se ofrece atrás de cada producto. La inversión directa en el mercado de valores estaría restringida para inversores con poca tolerancia al riesgo, pero sería una buena vía a través de inversiones de fondos o ETFs porque se podría sacar partido al ahorro a largo plazo. Entonces, definitivamente la medición de riesgo va a ayudar y esto nos permitirá poder enfocarnos bien de acuerdo a tus necesidades. Así que estoy muy gustosa de estar contigo. Síguenos en nuestros programas de Spotify, a través de nuestras redes sociales y definitivamente estaremos gustosos de responder cualquier inquietud que tengas. Y como siempre, un gusto estar aquí. Bye.